Ahí rápidamente a Estambul Villaroga, después de concluyó la reunión del presidente del Instituto de Previsión Social con el presidente de la República, por supuesto, y está hablando ya el titular del IPS. Con todo lo que es la cuestión de las reformas de la Carta Orgánica Enferma, que estamos todavía ultimando detalles, que todavía no tenemos nada concreto, pero sí ya por finalizar. Presidente, un aspecto importante del área financiera, tanto fondos para salud como de las cajas de jubilación. En ese aspecto también, ¿qué balance pudieron hacer? Sí, estamos trabajando en ese sentido. Actualmente hicimos una sesión de derechos para todos nuestros proveedores por 223 millones de dólares. Eso se está ejecutando en este momento y con eso vamos a cubrir aproximadamente el 48% de nuestra deuda con los proveedores. Yo eso también le puso contento al presidente porque el esfuerzo que estamos haciendo, con eso vamos a reactivar la economía, aparte de cumplir también con parte de nuestra deuda, ¿verdad? No podemos, muy buenos días, no podemos dejar pasar también la oportunidad de consultarles sobre lo ocurrido el día de ayer con los jubilados y pensionados. ¿Pusieron esto en mesa de debate? ¿Analizaron con el presidente también? También. Hablamos de ese tema. Yo creo que la más indicada para comunicar en ese sentido es la directora de jubilaciones de prestaciones económicas, así que le voy a dar un poco la palabra a ella para que les explique sobre ese punto. Buenos días a todos. Sí, realmente tuvimos una mañana muy fructífera con el presidente de la República. Hemos presentado todos los resultados de la gestión en este año que ha pasado. Uno de los temas, desde luego, es el que está en discusión ahora, que tiene que ver con la comprobación de sobrevivencia de nuestros jubilados y pensionados. Allí hay que mencionar que esa es una exigencia que establece la ley, la Carta Orgánica del IPS. Se están haciendo los controles sistémicos, se está haciendo el cruzamiento de datos con el Registro Civil de las Personas, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el Ministerio de Salud. También en esta administración, en este gobierno, se implementó el cruzamiento de datos con todo nuestro sistema interno hospitalario que anteriormente no se hacía. Y como uno de los canales establecidos también por las reglamentaciones vigentes, la comprobación presencial, que por disposición del Consejo ha sido pospuesta su implementación o aplicación 90 días. Eso fue resuelto ayer, así que nuestros jubilados y pensionados tienen que estar tranquilos. Vamos a seguir con los controles sistémicos y esa comprobación presencial de sobrevivencia también dentro de 90 días seguramente va a volver a ser evaluada por nuestros superiores a ver cuál es la decisión que se toma al respecto de manera final, ¿verdad? También contarles que hemos analizado con el presidente de la República los proyectos de ley que el Consejo de Administración del IPS ha aprobado. Nosotros necesitamos recuperar paulatinamente la solvencia financiera y también la sostenibilidad actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, y estos proyectos de ley que ya han sido aprobados por el Consejo de Administración son fundamentales para que trabajemos en esa línea. El presidente de la República está en profundo conocimiento de los detalles de cada uno de esos proyectos de ley. Así que probablemente dentro de poco tengamos alguna novedad al respecto también. Y por supuesto planteamos también las mejoras que hemos conseguido en la gestión administrativa dentro de la Gerencia de Prestaciones Económicas, que tiene a su cargo el pago de las prestaciones económicas de corto plazo, que son los subsidios por enfermedad, por accidente de trabajo, por maternidad, y también las prestaciones económicas de largo plazo, que son las jubilaciones y pensiones. Básicamente, los resultados positivos en la gestión tienen que ver con la reducción sustancial de los tiempos de gestión para la concesión de los beneficios. Hemos reducido tiempos promedios de concesión de jubilaciones que estaban alrededor de 60 días. Hoy se conceden en 24 horas las jubilaciones ordinarias, las jubilaciones proporcionales. También trabajamos en la reducción de los tiempos de pago de los subsidios por enfermedad, por maternidad,
y por accidentes de trabajo. Tenemos un promedio de más o menos 26 días desde el momento en que se reciben las solicitudes de pago, si no tienen ningún inconveniente administrativo, si no tienen ningún inconveniente documental para el pago. Y bueno, básicamente esta línea también expusimos los logros en el ámbito de la digitalización de todos nuestros procesos. Nosotros prácticamente tenemos un 100% más de procesos digitalizados. Hoy se realizan prácticamente todos nuestros procesos de gestión a través de la página web y a través de expedientes digitales. Entonces eso también tiene que ver con la transparencia, con la trazabilidad de los procesos, con la optimización de los tiempos, y eso es lo que nos ha permitido también bajar esos plazos para poder concederle a nuestros jubilados, a nuestros asegurados, ese derecho y esa protección que está esperando y para la cual aporta mes a mes. Directora, ¿qué pasó? ¿Nos analizó comunicacionalmente? ¿Hubo una mala comunicación con relación al censo de los mayores? Porque incluso también algunos miembros del Consejo indican que no es obligatorio que sea presencial. Y durante estos días, ¿se puede analizar, de hecho, dejar de lado y utilizar las herramientas tecnológicas para que no vayan los adultos mayores a estar formando fila en las diferentes instituciones o oficinas? Sí, gracias por la pregunta. Realmente la presencialidad no está prevista en nuestra Carta Orgánica. Lo que establece la Carta Orgánica es la obligación de comprobación de sobrevivencia. Y existen varios canales para la comprobación de esa sobrevivencia. Como les decía, los cruzamientos de datos, la presentación de documentos, porque hay personas jubilados que viven, por ejemplo, en el exterior, entonces ellos realizan otro tipo de comprobación. Y uno de los canales es la comprobación mediante la presencia física, que en este momento está suspendida de nuevo. Desde luego que las autoridades van a evaluar en el momento que sea pertinente si eso va a continuar o no va a continuar, y seguramente que una vez que se tome una decisión definitiva al respecto, vamos a estar comunicando. Lo que me parece muy importante tener en cuenta en este momento es que esa presencialidad hoy no es una obligación. Nuestros jubilados y pensionados tienen que estar tranquilos que van a recibir el pago de sus jubilaciones, de sus haberes, de manera mensual, de manera regular. Y que los controles sistémicos que venimos haciendo los vamos a seguir haciendo, porque finalmente todo esto ¿para qué se hace? Para asegurarnos de que las jubilaciones y las pensiones se le paga a la persona que realmente está con vida y tiene el derecho de percibir ese beneficio. Entonces es una manera también de cuidar nuestro fondo de jubilaciones y pensiones. Se asume que hubo un error el día de ayer o el día en que se había publicado ese comunicado. Por más que mencionan ustedes no era obligatorio hacerlo presencial, tampoco especificaba que había otro método, otra forma de hacerlo. No se mencionaba que se podía hacer a través de un número telefónico o de manera telemática, y es por eso que cientos de adultos mayores tuvieron que verse obligados a llegar hasta los lugares exponiéndose. Lo que ayer pasó, ya no hay vuelta atrás. ¿Asumen que hubo un error comunicacional en este caso? Yo lo que quisiera resaltar en este momento es, esta decisión se tomó en el seno del Consejo de Administración el jueves de la semana pasada. Se emitió una resolución que estuvo vigente. Esa resolución está en la página web institucional y, por supuesto, nuestra área de comunicación y prensa cumple en comunicar lo que nuestros superiores han resuelto. El día de ayer esa decisión se ha revisado y también hemos sido consecuentes en comunicar esa revisión de la decisión que se tomó. Estamos hablando de prácticamente 2 días hábiles dentro de los cuales la autoridad máxima tomó una decisión y luego la revisó y la mejoró, vamos a decir, y esos 2 actos administrativos que fueron publicados, están en la página web, fueron comunicados como tiene que ser a través del área de prensa institucional. Lo importante aquí es que esa decisión que generó cierta molestia, cierta incomodidad para muchos jubilados y pensionados, hoy ya no está vigente, ¿verdad? El requerimiento de presencialidad está suspendido hasta dentro de 90 días y seguramente dentro de este periodo el Consejo de Administración va a volver a evaluar qué hace respecto de ese requerimiento que, reitero,
no está previsto en la Carta Orgánica. Lo que está previsto en la Carta Orgánica del IPS es la obligación de comprobación de sobrevivencia a través de ciertos mecanismos. Entonces, lo que está ahora en discusión un poco es uno de esos canales, que seguramente en el momento oportuno se va a volver a estudiar. Hay denuncias de algunos asegurados que mencionan que no se está pagando reposo hace 2 meses prácticamente. ¿Eso es cierto? Nosotros estamos procesando con normalidad los reposos, los subsidios por reposo, realmente. Existen desde luego casos en los cuales, como ese trámite se hace, o mediante la carga a través de nuestro sistema interno hospitalario, para aquellos que consultan dentro de nuestra red de salud, o también mediante la carga en el sistema que tenemos web. Entonces, a veces la carga de esos documentos, los documentos no son bien legibles, o falta algún tipo de respaldo documental para poder conceder ese beneficio. Como estamos hablando de una erogación, tiene que reunir todos los requisitos legales para poder hacer ese desembolso. Entonces, por supuesto, se revisa y ese proceso tiene su tiempo ordinario, y si tiene algún problema cada uno de los expedientes, desde luego que ese tiempo se prorroga. Pero estamos trabajando de manera normal. El periodo, como les digo, el tiempo promedio de pago de los beneficios es 26 días. Por supuesto que pueden haber algunos expedientes que salen mucho más rápido, otros que salen más lento, para aquellos que no tienen ningún problema documental. Pero no estamos satisfechos, queremos bajar esos tiempos, así que seguimos trabajando en esa línea. Muchas gracias, gracias. Sí, para dejar nada más en claro a todos los jubilados y pensionados en estos momentos, ellos pueden ir si prefieren y pueden hacerlo de forma presencial. ¿Y qué debe hacer un jubilado en estos momentos que está escuchando? Puede acercarse a cualquiera de las oficinas que tiene la institución, tanto en Central, en Asunción y a lo largo y ancho del país. Los locales están publicados en todas nuestras páginas, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Concurrir con su cédula de identidad, pero ese trámite es voluntario. Si quiere hacerlo, nosotros recibimos todos los días la visita de aquellas personas que no utilizan las herramientas informáticas a lo mejor, entonces ellos prefieren acercarse, nosotros con mucho gusto les recibimos, y también está habilitado el canal de requerimiento presencial para aquellas personas que mediante los cruzamientos de datos tenemos reporte de que presuntamente están fallecidos. Entonces, para esos casos, nosotros les solicitamos que se acerquen o se bloquea su beneficio hasta que se acerque, y allí, una vez que acredita su sobrevivencia, entonces nosotros en el mismo día de la fecha en que se presenta le estamos habilitando su pago. Para el doctor Brites, en lo personal, ¿cómo sale de esta reunión? ¿Siente que tiene el respaldo del presidente en su gestión? Totalmente, el Consejo de Administración. A ver, lo que nunca llegaron a decir, porque en realidad le corresponde al presidente del IPS responder a esto, es si asume que cometieron un error. Porque lo que explicaba la directora del equipo técnico, que es una subalterna, es que hubo una decisión de los directores, de los miembros del consejo del IPS. Ellos decidieron que se ponía otra vez en práctica una vieja resolución que les obligaba a los jubilados a ir y presentarse físicamente para decir, acá estoy con vida. Se dan cuenta que fue una metida de pata. Le correspondía al presidente del IPS decir, sí, pedimos disculpas, fue una metida de pata. Se posterga ahora por 90 días, y en esos 90 días lo que tienen que determinar es cuál va a ser el sistema que no les obligue a ir a presentarse físicamente. Hay propuestas que hicieron ya entidades financieras, además de muchas otras que inclusive se aplicaron durante la pandemia para tener que evitar este papelón de obligarle a gente que ya está en una edad avanzada, muchos de ellos con problemas de salud, a tener que formar una vergonzosa fila solamente para demostrar que están con vida. Otra cosa es, y de esto no explicaron, esos pagos que hicieron a jubilados que ya habían fallecido, que estuvieron cobrando de manera ilícita los familiares, obviamente eso requiere una investigación fiscal y el dinero se tiene que devolver. Por de pronto no tienen que presentarse ninguno de los jubilados y hay 90 días para que resuelva el IPS básicamente cómo se va a hacer esta certificación de que el jubilado sigue con vida.